Cultura y simulacro, por Jean Baudrillard. 16. El efecto Vieux-Borg, implosión y disuasión. 2. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué había que meter en Vieux-Borg?, resulta absurda. No puede haber una respuesta porque la distinción tópica entre el interior y el exterior no debería ya plantearse. Ahí está nuestra verdad, verdad de Moebius, utopía irrealizable, sin duda, pero a la que Vieux-Borg da sin embargo razón en la medida en que cualquiera de sus contenidos es un contrasentido, y se ve anticipadamente negado por el continente. Y no obstante, si alguna cosa debería haber en Vieux-Borg, tendría que ser una especie de laberinto, una biblioteca combinatoria infinita, una redistribución aleatoria de los destinos mediante el juego o la lotería. En suma, el universo de Borges, o quizá las ruinas circulares, un encadenamiento de individuos soñados los unos por los otros, no una Disneylandia del sueño, un laboratorio de ficción práctica, una experimentación de los distintos procesos de la representación, difracción, implosión, encadenamientos y desencadenamientos aleatorios. Un poco como en el Exploratorium de San Francisco o en las novelas de Philip Dick. En definitiva, una cultura de simulación y de fascinación, y no la de siempre de producción y de sentido. He aquí lo que podría ser propuesto que no fuera una miserable contracultura. ¿Es ello posible? No aquí, evidentemente. Pero este tipo de cultura se está haciendo por ahí, en todas partes y en ninguna en concreto. En adelante, la única verdadera práctica cultural será la de las masas, la nuestra. Se acabó la diferencia. Es una práctica manipulatoria, aleatoria, de laberintos de signos, que ya no tiene sentido. Sin embargo, visto de otro modo, no es cierto que en Vieux-Borg haya incoherencia entre el continente y el contenido. Será cierto si se da crédito al proyecto cultural oficial, pero lo que ahí se hace es exactamente lo contrario de este proyecto. Vieux-Borg no es más que un inmenso trabajo de transmutación de la famosa cultura tradicional del sentido en el orden aleatorio de los signos, en un orden de simulacros, el tercero, completamente homogéneo con el de los flujos y canales de la fachada. Y se invita a las masas a venir para conducirlas a este nuevo orden semiúrgico, aunque sea bajo el pretexto contrario de educarlas en el sentido y en la profundidad. Hay que partir, pues, de este axioma. Vieux-Borg es un monumento de disuasión cultural, en un escenario museístico que solo sirve para salvar la ficción humanista de la cultura. Se lleva a cabo un verdadero asesinato de esta, y a lo que en realidad son convidadas las masas es al cortejo fúnebre de la cultura. Y las masas acuden, es la suprema ironía de Vieux-Borg. Las masas se vuelcan no porque les crezca la saliva ante una cultura que las viene frustrando siglo tras siglo, sino porque por primera vez tienen ocasión de participar multitudinariamente en el inmenso trabajo de enterrar una cultura que en el fondo siempre han detestado. Es, pues, un absoluto malentendido denunciar Vieux-Borg como una mistificación cultural de masas. Estas se precipitan en Vieux-Borg para gozar de la ceremonia fúnebre, del descuartizamiento, de la prostitución operativa de una cultura, al fin verdaderamente liquidada, incluido cualquier tipo de contracultura que siempre será una apoteosis de aquella. Las masas se agolpan en Vieux-Borg, del mismo modo que se agolpan en los lugares de catástrofe, con el mismo impulso irresistible. Mejor dicho, las masas son la catástrofe de Vieux-Borg. Su número, sus pasos, su fascinación, su prurito de verlo y de manipularlo todo, revelan un comportamiento objetivamente mortal y catastrófico para todo el tinglado. No solo su peso pone en peligro el edificio, sino que su adhesión, su curiosidad, niegan los contenidos mismos de esta cultura de animación. Lo sucedido no tiene nada que ver con el objetivo cultural perseguido, sino que supone su negación radical, precisamente por su exceso y por su éxito. Es, pues, la masa quien interpreta el papel de agente catastrófico en esta estructura de catástrofe,
es la propia masa la que pone fin a la cultura de masas. Circulando por el espacio de la transparencia, la masa es convertida en flujo, pero al mismo tiempo, con su opacidad y su inercia, pone fin a este espacio polivalente. Se la invita a participar, a simular, a jugar con modelos, pero hace algo mejor. Participa y manipula tan bien que borra todo el sentido que se quería dar a la operación y pone en peligro incluso la infraestructura del edificio. De este modo, una especie de parodia, de hipersimulación en respuesta a la simulación cultural, transforma las masas, que no debían ser más que el ganado de la cultura, en el agente exterminador de esta cultura de la que Viborg solo era una vergonzosa encarnación. Aplaudamos con éxito de la disuasión cultural. Aplaudamos este éxito de la disuasión cultural. Todos los antiartistas, gauchistas y despreciadores de la cultura no han sospechado ni de lejos la eficacia disuasiva de este monumental agujero negro que Viborg es. Estamos ante una operación verdaderamente revolucionaria, precisamente porque es involuntaria, insensata e incontrolada, mientras que toda operación sensata de liquidación de la cultura no hace, como es sabido, más que resucitarla. A decir verdad, el único contenido de Viborg es la masa misma, a la que el edificio trata como un convertidor, como una cámara oscura, o, en términos de input-output, exactamente como trata una refinería un producto petrolífero o un flujo de materia bruta. Jamás estuvo tan claro que el contenido, aquí la cultura, en otros casos la información o la mercancía, no es más que el soporte aparente de la operación del medio, cuya función es siempre inducir masas, producir un flujo humano y mental homogéneo, movimiento inmenso de vaivén parecido al de los operarios de suburbio, absorbidos y vomitados a horas fijas por sus lugares de trabajo. Y precisamente de un trabajo se trata aquí, trabajo de test, de sondeo, de interrogatorio dirigido. Las gentes acuden a seleccionar objetos respuesta a todas las cuestiones que puedan plantearse, o mejor, ellos mismos acuden en respuesta a la pregunta funcional y dirigida que constituyen los objetos. Más que de una cadena de trabajo, se trata, pues, de una disciplina programática cuyas contrariedades se difuminan tras una cortina de tolerancia. Mucho más allá de las instituciones tradicionales del capital, el hipermercado o Viborg, hipermercado de la cultura, es ya el modelo de toda forma futura de socialización controlada. Nueva totalización en un espacio-tiempo homogéneo de todas las funciones dispersas del cuerpo y de la vida social. Trabajo, ocio, más media, cultura. Retranscripción de todos los flujos contradictorios en términos de circuitos integrados. Espacio-tiempo de toda una simulación operativa de la vida social.